primer lugar, saludar y agradecer esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunos temas que son de vital importancia, son sumamente comunes en situaciones de urgencia y emergencia, y que muchas veces se tratan de una forma muy empírica y que a veces resulta, pero muchas otras veces no. Creo que el objetivo del día de hoy no es que yo pueda compartir con ustedes todo lo relacionado a una fisiopatología de cada uno de estos estados que ha mencionado la señorita que me presentó. Es decir, yo no voy a dedicarme a que ustedes puedan conocer, como en una clase de universidad, qué es lo que genera una hipoglicemia exactamente, o en cómo se da completamente un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética y cómo llegamos a una hipocalcemia. Vamos a tratarlo de una forma, de tal forma que sea útil para ustedes, ¿sí? No voy a ahondar en temas relacionados a enzimas y ese tipo de cosas que realmente para los objetivos del curso no tienen ningún objetivo o ninguna razón de compartirlos. Sin embargo, si alguien tiene el interés, lo puede preguntar y lo podemos conversar. Yo lo que deseo es de que con cada una de estas ponencias ustedes sepan exactamente cómo afrontar una situación ante una persona que viene con una hipoglicemia, no importa por qué motivo, o una persona diabética que hace una cetoacidosis diabética o hace un estado hiperosmolar, y también aquellos casos conocidos como hipocalcemias, que tiene un manejo bastante interesante, rápido, y en todos estos casos que acabo de mencionar en estos cuadros, la resolución es prácticamente inmediata, en algunos de ellos, inmediata en el caso de la cetoacidosis diabética. Bueno, el día de hoy voy a iniciar hablando un poco vamos a tener este orden. Primero vamos a hablar acerca de lo que es... Adelante. Primero lo que es hipoglicemia. Una vez que terminemos de hablar un poco de hipoglicemia, vamos a pasar a lo que es cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Y finalmente vamos a terminar conversando acerca de la hipocalcemia y cómo podemos afrontar cada uno de ellos. ¿Por qué empezar con hipoglicemia? ¿Por qué no empezar con otro de los temas? Porque en esta parte de la hipoglicemia quiero compartir algunos fundamentos que son necesarios para que podamos entender no solo la hipoglicemia, sino también la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, que vienen a ser estados muy particulares relacionados fisiopatológicamente hablando a lo que sucede en una hipoglicemia. Si bien es cierto, en un primer caso, en una hipoglicemia, lo que caracteriza es una disminución absoluta o relativa de la glucosa, con una serie de mecanismos que se ponen en funcionamiento, van a darse cuenta que cuando hablemos de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar, los mecanismos son bastante similares, porque a pesar de que hay un estado de hiperglicemia evidenciable cuantitativamente y clínicamente, el cuerpo se comporta como si no tuviera glucosa, ¿sí? Entonces los mecanismos del fondo van a ser bastante similares. Bueno, por hipoglicemia tenemos que entender que es un diagnóstico sindrómico, no es un diagnóstico de ninguna enfermedad en particular, donde vamos a tener frente a nosotros a una persona que probablemente llegue a una emergencia con alguno de los siguientes síntomas. Puede llegar básicamente inconsciente o no necesariamente inconsciente, puede llegar con signos de focalización neurológica, y eso es un dato sumamente importante, y inclusive una persona puede llegar a una emergencia solamente con mareos. Entonces, lo importante de esto es de que ustedes puedan comprender que no existe un valor de laboratorio exacto o determinado de una manera consensuada internacionalmente para decir de que tenemos un valor de glucosa que genera una hipoglicemia, ¿sí? El valor normal
de glucosa que ustedes, todos nosotros conocemos, va de 60 o 70 a 100 miligramos por decilitro. Es el valor normal de la glucemia. En nuestro cuerpo existe un constante equilibrio entre lo que pasa de glucosa a la sangre y la cantidad de glucosa que sale de la sangre. Eso se mantiene constantemente en equilibrio. Cuando se produce un evento de hipoglicemia, sucede porque ese balance entre lo que de glucosa que entra y sale de la sangre se rompe. Y generalmente sucede porque hay un déficit en el aporte de la ingesta o porque el hígado no produce la suficiente cantidad de glucosa a fin de poder responder a la demanda que tienen los tejidos periféricos. Ejemplo, están haciendo ejercicio, no han tomado una buena alimentación en ese momento, en ese día, y ustedes van a ver que sus músculos van a requerir mayor cantidad de glucosa y no hay un buen aporte. El hígado empieza a producir glucosa, lo que es gluconeogénesis, pero primero hace una glucogenólisis. Da el aporte de glucosa a la sangre y de esa manera se puede mantener la actividad del músculo. Más aún de que el músculo también realiza por sí misma una degradación de la glucosa o glucólisis. Pero si por algún momento ustedes continuaran haciendo ejercicio y no hubiera una ingesta, en algún momento la reserva de glucógeno se va a acabar y se producirá una hipoglicemia, que no es muy difícil de que ocurra. Entonces, ese equilibrio a veces puede quebrarse, puede romperse. ¿Qué tenemos que saber al respecto? Todo lo que nosotros comemos, ya sean grasas, hidratos de carbono o aminoácidos, pueden terminar con la formación de glucosa. ¿Sí? Existe un intrincado bioquímico que todos conocemos, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos es el lugar donde convergen todos estos principios, ya sea hidratos de carbono, proteínas o grasas. Todos terminan ahí. Y terminan de una sola forma, que ustedes deben recordar de la universidad, que es los acetatos activados o acetil-CoA. ¿Sí? El acetil-CoA es el sustrato o es lo que necesita este ciclo de los ácidos tricarboxílicos que se encuentra en la mitocondria para poder producir energía más adelante en la cadena respiratoria o fosforilativa. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos una situación en la que no hay aporte de glucosa, baja la cantidad de azúcar en la sangre, ese ciclo de Krebs requiere un insumo básico, que es el oxaloacetato. El oxaloacetato es indispensable para que el ciclo funcione. Si no hay oxaloacetato, no funciona. Se queda, se demora, se enlentece. Entonces, si yo no tengo glucosa y no tengo aporte de oxaloacetato al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, la cantidad de acetil-CoA que proviene de la lipólisis, ¿sí? Entiéndase la degradación de los triglicéridos que están almacenados en el tejido graso, y aquellos que provienen también de la degradación de las proteínas, en este caso aminoácidos, no van a poder ser oxidados en ese ciclo, en el ciclo de Krebs, sino que van a tener que ir, lamentablemente, a la formación de cuerpos cetónicos, que es una vía alternativa para poder degradar los acetatos activados o el acetil-CoA cuando el ciclo de Krebs está enlentecido o no puede cubrir toda la demanda de este acetil-CoA que proviene de las otras vías. Entonces, eso es importante. Claro, eso es un tema teórico, pero que a ustedes les debe de servir, porque acá todos somos profesionales médicos los que estamos acá, del servicio de salud, quiero decir, porque tenemos médicos, tenemos enfermeras y otros grupos profesionales. Lo que tenemos que entender es de que si en mi cuerpo yo no tengo aporte de glucosa, ya sea
porque no comí, ya sea porque tomé un fármaco, que en un caso de un diabético, que disminuye la cantidad de glucosa en la sangre, o se me agotó la cantidad de glucógeno en el hígado, por lo que fuera, no tengo la manera de poder degradar ese acetil-CoA. Y al no poder, poder degradarlo, tengo que degradarlo en algún lugar y me voy a la producción de cuerpos cetónicos. ¿Para qué? Recuerden ustedes que la glucosa es el principal insumo, sustrato o combustible para el cerebro y para el corazón, y que no están regulados por los niveles de insulina. ¿Sí? Cuando el cuerpo empieza a producir cuerpos cetónicos, que nos acordaremos, la bibliografía solamente habla de 3, que son el beta-hidroxibutirato, habla también acerca del acetoacetato y de la acetona. Pero de esos 3 cuerpos cetónicos, en general, solamente 2 realmente lo son. El beta-hidroxibutirato, así como también lo es el acetoacetato. La acetona o cetona no es un cuerpo cetónico. Ahora, esos cuerpos cetónicos, al producirse en gran cantidad, van a producir otros de las complicaciones que nosotros tenemos aquí, que la voy a presentar más adelante, que es la cetoacidosis diabética. Entonces, yo con esta pequeña introducción, en esta primera parte, lo que quiero es de que entendamos de que en estas 3 patologías que he mencionado, el fondo fisiopatológico es muy similar. Lo único que va a ser modificado o cambiado es la afección con la que llega la persona y con los niveles de glucosa con lo que va a llevar. Va a llegar a la emergencia. Entonces, tenemos hasta este momento ya, a través de lo que les estoy diciendo, el conocimiento de por qué se producen los cuerpos cetónicos en un estado de hipoglicemia. ¿Sí? Se produce porque no hay forma de degradar el acetil-CoA y se va a la producción de cuerpos cetónicos. Eso es lo que sucede. Si ustedes entran a un libro de medicina interna o un libro de endocrinología y entran a la clasificación de hipoglicemias, van a ver que hay varias formas de clasificarlo. Y no es lo mismo una clasificación de hipoglicemia de una persona diabética que una persona sana. Es diferente. Ustedes van a leer que hay hipoglicemias reactivas, que son las hipoglicemias que suceden después de comer. Van a ver ustedes que hay hipoglicemias posabsortivas o de ayuno, que son hipoglicemias que se suceden en la mañana, y van a encontrar otras clasificaciones como hipoglicemias relativas, hipoglicemia sin manifestaciones clínicas. Eso lo dejamos a los especialistas. A nosotros lo que nos interesa es el paciente que me está llegando con una glucosa probablemente baja y sintomatología, y eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo podemos identificar? Ustedes deben haber escuchado en algún momento de la carrera o en el ejercicio de la misma lo que es la famosa tríada de Whipple. La tríada de Whipple es una forma de diagnosticar que estamos frente a una hipoglicemia como síndrome. ¿Qué necesitamos para que haya una tríada de Whipple? Que es útil para fines de investigación y diagnóstico, pero que muchas veces no la vamos a encontrar cuando tengamos que intervenir en emergencia. ¿Qué vamos a ver? La tríada de Whipple, ¿qué dice? Primero, demostración de que hay valores de glucosa por debajo de lo normal. Es decir, por debajo de 70. En algunas bibliografías van a leer que dice 55, en otras dice 60. ¿Y por qué no son todos iguales? Porque yo no soy diabético, puedo hacer hipoglicemia cuando yo llego a los 60, pero quizá alguno de ustedes hace sintomatología de hipoglicemia y se siente mal solamente con 80. Y un diabético se puede sentir mal cuando tiene 90. Entonces, no hay un consenso con respecto al nivel de corte para decir esto es una hipoglicemia. Pero en principio tenemos que saber que si se encuentra por debajo del nivel normal, que es 70 miligramos por decilitro, eso es uno de los componentes de la tríada de Whipple. El otro componente es que haya sintomatología, síntomas, o sea que haya clínicas, signos y síntomas asociados a esa baja de glucosa.
Tenemos dos tipos fundamentalmente de sintomatología para poder sistematizar. La primera está dado por los signos y síntomas, en general vamos a mezclar todo, por baja de la glucosa en el sistema nervioso central. A eso le llamamos sintomatología, signos o síntomas neuroglucopénicos, es decir, que se producen como consecuencia de la disminución de la glucosa en la sangre y que esto es dado en el hipotálamo. El cerebro entiende de que la glucosa está por debajo y se van a producir una serie de sintomatología. ¿Como cuáles? Recuerden ustedes que el sensor de la glucosa se encuentra en el hipotálamo, en la zona ventromedial. En esa zona, cuando es sensada una baja de glucosa, absoluta o relativa, como lo mencioné, inmediatamente se utiliza todo el sistema nervioso autónomo para producir liberación de glucosa. ¿Y qué significa eso? Pues bien, vamos a tener una activación de las neuronas postganglionares con liberación ¿de qué? De noradrenalina. Y vamos a tener también esa vía hasta la médula suprarrenal para la liberación, además de noradrenalina, de adrenalina. Esas sustancias, esas catecolaminas, van a hacer posible de que el hígado no solamente libere el glucógeno que está almacenado, sino que también se dedique a producir glucosa, lo que nosotros conocemos como gluconeogénesis. Va a inhibir a la producción de insulina vía el estímulo alfa-adrenérgico, y va a producir, por otro lado, la elevación de las hormonas contrarreguladoras, que como nosotros sabemos, tenemos en primer lugar cortisol, hormona de crecimiento, que quizás son las más importantes, además de las mencionadas como las catecolaminas, ¿sí? Eso es lo que normalmente sucede cuando una persona hace hipoglicemia. Pero ¿qué síntomas son los que ustedes van a encontrar? Hay varios síntomas, unos que son neuroglucopénicos por baja de la glucosa y otros que son considerados básicamente de tipo adrenérgicos. Pero ustedes van a encontrar tres síntomas fundamentales. Primero, palidez. La palidez, la sudoración y el temblor. Son tres componentes referidos a la sintomatología que forma parte de la tríada de Whipple. Y el otro componente de la tríada de Whipple es de que cuando tú le administras glucosa, esa sintomatología y signos desaparecen. ¿Qué otros signos y síntomas pueden encontrar que hayamos visto? Primero, dentro de los neuroglucopénicos empezamos desde básicamente mareos, confusión, podemos pasar al estupor y al coma, como neuroglucopénicos. ¿Y qué otras cosas más podemos sentir? Podemos encontrar o podemos observar midriasis. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar, por ejemplo, lo que mencioné, la sudoración, palpitaciones, que es como lo dicen las personas, o sea, nosotros sabemos que puede haber taquicardia. ¿Y qué otros síntomas podemos encontrar? Diaforesis, que es la sudoración. Podemos encontrar aumento del apetito, hambre, y como lo mencioné, podemos encontrar también lo que es ansiedad, nerviosismo. Entonces, pues, he mencionado varios, pero si ustedes recuerdan tres, que son la palidez, la palidez, la diaforesis, que es la sudoración, y el temblor, creo que eso le va a ser de suma ayuda para ustedes al momento de ver al paciente, ya sea directamente, porque pueden verificar si existe palidez y a través de los antecedentes, muchas veces cuando llega con un familiar. Pero esta tríada de Whipple es importante, pero digamos que a la hora en el momento que ustedes necesitan actuar no les va a servir de mucho. Porque nadie se va a poner a decir al paciente que ingresó, a ver, ¿tiene tríada de Whipple? No, entonces no es hipoglicemia, llévalo de regreso, tiene otra cosa. No es así. Otra de las cosas, y esto es un consejo, porque las ponencias que hoy día van a ver no están relacionadas, algunas son cosas que salen de los libros y que son consensos internacionales, y algunas cosas son aquellas que aprendemos a hacerlo en la emergencia. Entonces, lo que quería mencionar también era de que
lo primero que tenemos que hacer, después de la teoría de la tríada de Whipple, es que nunca nos olvidemos que un paciente puede hacer hipoglicemia y presentar signos de focalización, como si se tratase de un evento cerebrovascular. Eso nunca se les olvide. Muchos son los recuerdos en la emergencia del Hospital Almenara, pacientes generalmente diabéticos que llegaban solos, traídos por los bomberos, con focalización. Llegaba hasta Babinski, positivo, presente, ¿sí? Es muy característico y nadie se le ocurre en ese momento pensar de que se trata de una hipoglicemia, porque se trata de un adulto mayor y tiene hipertensión en un evento cerebrovascular y le piden glucosa dentro de todo lo necesario, pero nadie lo revisa y el paciente se te puede morir, ¿verdad? La hipoglicemia mata, no solamente mata, sino que también produce lesiones irreversibles si es que no es resuelta de manera oportuna. Entonces, nunca nos olvidemos que la hipoglicemia se va instalando de forma progresiva. A veces inicia con los mareos, con una sensación de aumento de apetito, una sudoración que es fría, no es una sudoración de calor, es una sudoración fría. Eso nunca se deben olvidar. Y finalmente, cuando el paciente hace trastorno de conciencia, es cuando realmente se convierte en la emergencia que nosotros vemos en una sala de emergencias. ¿Cómo enfrentamos una hipoglicemia? ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, si el paciente está consciente, es decir, está despierto, ¿sí? Está despierto, aunque puede estar un poco obnubilado, pero está despierto, la nomenclatura y los consensos internacionales nos dicen que debemos aportar 20 gramos de hidratos de carbono complejos vía oral para poder resolver el problema. ¿Y eso qué es, doctor? ¿Lo vamos a pesar? No. Si bien es cierto, existen pastillas, tabletas, etcétera, de glucosa para resolver estos problemas, lo práctico equivale a una cucharada de azúcar o una cucharada de miel, y si son complejos y queremos cumplir, podemos darle una cucharada de pasas también. O 3/4 de vaso de alguna bebida azucarada. Muy bien, pero esa acción no va a resolver el problema totalmente. Nosotros sabemos de que ese aporte de glucosa va a hacer que el paciente mejore inmediatamente, lo van a ver a los pocos minutos, mejora. Pero si la patología de fondo que ha generado esta hipoglicemia no es conocida por nosotros, porque podría tratarse de un diabético que ha ingerido una mayor dosis de alguna sulfoniluria, o un paciente diabético que se ha colocado una dosis inadecuada de insulina, o por último, un diabético que sí ha tomado la dosis adecuada de sus medicamentos, o que en su defecto no ha tomado sus alimentos. Y ese es el caso más complicado, porque no tenemos reserva hepática de glucógeno, no hay reserva. Y eso es cuando vemos de que le damos los dulces, los caramelitos o lo que fuera, y el paciente mejora, pero vuelve a entrar. Entonces, ¿qué hacemos? Un paciente llega, se le da vía oral, ¿sí? Eso no es necesario en una sala de emergencia, pero si lo van a ver en su consulta, eso es lo que se hace. La indicación es glucometría a través de un hemoglucotest horaria, o sea, cada hora, ¿sí? Yo le doy, en este momento, voy a contar 30 minutos, le tomo una, y a partir de los 30 minutos voy a solicitar horaria por las próximas 4 horas. Doctor, ¿y por qué las próximas 4 horas? Porque tenemos que el paciente pase a la fase posasortiva, que se da más o menos entre las 4 y 5 horas, donde debería empezar a funcionar la reserva hepática. Entonces, por eso es que yo le pido 4 o 5 horas. No es que le doy el caramelo, le tomo glucosa a la hora y que se vaya. No, nunca hagan eso. El paciente tiene que quedarse y ser monitoreado por lo menos entre 4 o 5 horas con glucosas, después de la de media hora, horaria, ¿sí? Entonces ustedes van a observar deben observar que la glucosa después de las 4 o 5 horas se mantiene y el paciente está estable. Por precaución, si no son especialistas,
véanlo un poco, y no tienen recursos, me refiero a recursos de laboratorio, ¿sí? Si es que no hay recursos de laboratorio, obsérvelo unas 2 horas más y que se vaya a su casa. Pero si, lo ideal es de que si ha hecho una hipoglicemia sea hospitalizado, porque tiene que ser investigado, ¿sí? O sea, si ustedes están en un lugar donde hay una emergencia y todo un sistema hospitalario, se resuelve el problema y me lo hospitalizan. Pero si ese es un evento que sucede en la casa de alguien, ¿no? Porque a veces ustedes como médicos, oye, mira, le pasó algo, van a la casa y ven que el paciente ha hecho una hipoglicemia, por la razón que fuera, y le dan, resuelven, toman la glucosa y el paciente no tiene dinero para ser hospitalizado. Bueno, hacen lo que les estoy diciendo, monitorean el tiempo que les he dicho y si se resuelve, en buena hora. Recomendación, si ustedes verifican que se trata de un paciente que está haciendo hipoglicemia por causas y siendo diabético y con tratamiento, recomendación, ese paciente tiene que terminar hospitalizado para determinar cuál es la razón exactamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el paciente está inconsciente? Si el paciente está inconsciente, ¿qué dicen las normas o qué dicen los protocolos internacionales? Que tenemos que administrar 300 gramos de glucosa parenteral para resolver el problema. ¿Y con qué lo hacemos? Todos hemos escuchado que le meten 6 ampollas, ¿de cuánto? ¿De dextrosa al cuánto? Al 33%, ¿no? Le meten y la glucosa pues se va hasta las nubes, ¿no? Si han tenido la oportunidad de tratar a un paciente, van a ver, si es diabético, olvídense, la glucosa les puede a 400, 500, sin ningún problema, y se van a asustar. Porque realmente eso no es lo que debería hacerse. O sea, esa no es la cantidad de aporte de glucosa que tenemos que hacer. Una ampolla de dextrosa al 33%, ¿qué cantidad de glucosa tiene? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánta cantidad de glucosa tiene una ampolla de dextrosa al 33%? $6.66, ¿sí? ¿Es así? ¿Sí? Normalmente necesitamos aplicar solamente 3 a 4 ampollas de dextrosa al 33%. Pero al administrar esa vía parenteral, tiene que ser endovenosa, lenta, con la toma de glicemia inmediatamente a los 30 minutos y luego horaria. La recomendación es que el paciente inicie vía oral inmediatamente, si es que es posible. Si está inconsciente, como es la indicación, probablemente el paciente despierte unos 15 minutos, 10 minutos, despierta y empieza a tener todas sus facultades aproximadamente entre los 30 a 45 minutos. Si el paciente no recupera sus funciones normales en el plazo de 1 hora, es decir, si no vuelve a estar alerta con un Glasgow de 15, ese paciente debe ser inmediatamente hospitalizado, ¿sí? Porque la hipoglicemia produce daño irreversible cuando no es atendida de manera inmediata, ¿sí? ¿Y cómo se produce el daño irreversible? Ustedes saben que el cerebro lo que intenta, porque está consumiendo cuerpos cetónicos, no se olviden de eso, lo que el cuerpo intenta es mantener activas todas las funciones corticales y de la corteza hacia abajo. Y lo hace a través de neurotransmisores excitatorios. Y el más conocido y el que más se ha estudiado es el glutamato. Entonces, los estímulos son para liberar glutamato, ¿sí? Pero lamentablemente no hay energía suficiente para poder liberar. Y muchas veces se libera, junto al glutamato, enzimas que producen daño irreparable. Entonces, una hipoglicemia es una urgencia, una emergencia médica, perdón, esa es la palabra, que no puede ser dejada de lado. Ya, ¿qué pasa? Le di su dextrosa, monitoreo y el paciente no responde. Sube su glucosa y a la hora otra vez. Baja. Doctor, está en 80, no, ahora 70, se siente mal el paciente, ¿qué hago? Bueno, la indicación es darle glucagón 1 miligramo intramuscular. Pero ¿qué sucede? Nadie tiene eso. O sea, no hay, pues, no se vende, o si venden es caro y el seguro no tiene.
y ustedes no van a andar con una ampolla de glucagón en el bolsillo. Entonces lo que normalmente se hace es se administra corticoides para poder salir del momento. ¿Y cuál es el corticoide endovenoso que más utilizamos? No. Hidrocortisona. ¿Por qué no la Dexa? Es una buena pregunta, porque yo veo que muchos colegas usan mucho la Dexa en esto. Y la Dexa no. La Dexa, primero, que su mayor poder es antiinflamatorio, y segundo, la Dexa tiene una vida media mucho más larga y no tiene la misma capacidad para estimular que lo tiene la hidrocortisona. La idea es hidrocortisona 100 miligramos endovenoso y esperemos. Igualito, otra vez controlando. Ya, si no funciona y sigue bajando, obviamente ya deben estar, el señor ya tiene que estar en una emergencia, probablemente en una sala de unidad de cuidados intensivos. Lo que utilizamos es adrenalina diluida y ver qué responda. Normalmente nunca se llega a esta situación, salvo que el paciente llegue mal y el médico decide utilizar adrenalina, pero normalmente con la administración oral y la dextrosa, el 33 endovenosa, se resuelve el problema. Y al resolverse, ya nos van a creer más como médicos, ¿no? Que sí somos médicos. Eso siempre pasa en la familia. Bueno, entonces en esta primera parte de hipoglicemia, lo que he querido es compartir con ustedes quizá algunas cosas básicas, elementales, y las disculpas del caso por no traerles las diapositivas, pero sí se las van a entregar el día de hoy. Se las van a entregar porque voy a hacer llegarlas para que puedan entregarles. Entonces, cualquier persona, cualquier paciente inconsciente tiene una alta probabilidad de una hipoglicemia. ¿Qué porcentaje de pacientes inconscientes que lleguen a la emergencia tienen una hipoglicemia? Hasta el 30%. Entonces, nunca se olviden de eso. Eso es fundamental. Y no solo lo pidan, vayan detrás de eso. ¿Sí? Bueno, hay varios detalles más, porque obviamente el paciente tiene que ser estudiado, ¿no? ¿De qué se trata? Pues si es una posabsortiva, si es una reactiva, un insulinoma, esas son cosas del especialista, que la verdad a fines del curso no tiene mucha importancia. Sin embargo, en la diapositiva que está preparada están algunos diagnósticos posibles. ¿Sí? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a hablar de lo que es de dos estados sumamente importantes: cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Esto que está escrito ahí resume todo. La cetoacidosis diabética es un riesgo vital en la que un importante déficit de insulina produce hiperglicemia, lipólisis y oxidación de ácidos grasos que producen cuerpos cetónicos. ¿No les suena familiar? ¿No es parecido a lo que sucedía en la hipoglicemia? Bueno, la única diferencia es que la glucosa está alta, ¿no? ¿Y esto da lugar a qué cosa? A una acidosis metabólica, como lo vamos a ver. ¿Qué tipo de acidosis metabólica? Creo que ya lo voy a mencionar después, es importante. Deshidratación, déficit de fluidos y electrolitos. Y las hormonas contrarreguladoras, como el glucagón, catecolaminas, glucocorticoides y hormona de crecimiento, estimulan la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. ¿Sí? Y también renal, que no es muy importante. ¿Sí? Muy bien. Esto quizá, si ustedes recuerdan bien esto, no van a tener ningún problema en entender cómo resolvemos un caso de cetoacidosis diabética o estado, algunos mencionan como hiperosmolar, no cetóxico. Entonces, lipólisis, todos nos ponemos de acuerdo. ¿Qué significa lipólisis? Degradación de... No, claro, de grasas, pero ¿cuál? De triacilglicéridos. O sea, eso es a donde vamos. O sea, los triacilglicéridos que están en el tejido graso es el que es el que entra a la lipólisis. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder, principalmente.
Oxidación de ácidos grasos. Esos ácidos grasos sufren lo que nosotros conocemos como beta-oxidación, ¿sí? En la mitocondria del hígado, ¿sí? No se realiza en otro lugar, al igual que, bueno, no se realiza en otro lugar la beta-oxidación de ácidos grasos. Esos ácidos grasos son los que van a liberar lo que mencioné anteriormente, el acetil-CoA, que va a llevar a la producción de cuerpos cetónicos. Ya mencioné cuáles son. Esos cuerpos cetónicos son ácidos, dos de ellos son ácidos, como hemos mencionado, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. Ahora, el acetoacetato de por sí libera mayor cantidad de protones. Esa acidosis metabólica es una acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿sí? Tenemos una deshidratación, como vamos a ver, por acción de la hiperglicemia. Tenemos una acción de que la glucosa es osmóticamente activa, y lo que hace el azúcar, la glucosa en la sangre, es elevar, o sea, poner el funcionamiento de la capacidad de filtrado glomerular al máximo, con la pérdida concomitante de agua, mucha agua, es una orina diluida, ¿sí? Y obviamente electrolitos. Del momento en que entramos en una alteración ácido-base, tenemos una alteración hidroelectrolítica, ¿sí? Sí, muy bien, no hay quien pase. Ahí está. ¿Cuáles son los principales factores desencadenantes de la cetoacidosis diabética? De lejos, las infecciones. Ahora, cuando hablamos de cetoacidosis diabética, estamos hablando de pacientes diabéticos en tratamiento o en debut. O sea, un paciente puede tener cetoacidosis diabética y no saber que era diabético. Eso es importante. Por otro lado, en nuestro país, la cantidad de pacientes diabéticos tipo 1 o autoinmunes, ya sea 1A o 1B, no es mucha, poquísima. Es el 1% de todos los diabéticos. Es muy poco realmente. La pregunta es, doctor, ¿los pacientes con diabetes tipo 2 pueden hacer una cetoacidosis diabética? Difícilmente. ¿He visto alguna cetoacidosis diabética en pacientes tipo 2? Sí, por supuesto que sí, pero no es lo más frecuente. Ustedes lo que van a encontrar en las emergencias muchas veces son mixturas, pero ahí vamos a ir aclarando algunas cosas. Infecciones, a veces nunca se olviden. Bueno, lo más claro, infección urinaria, neumonía, ¿no? Tejidos en la piel, tejidos blandos, no sé. Pero hay algunas infecciones que pasan desatendidas, ¿no? Nadie se da cuenta, que son las infecciones del oído interno. Muchas veces en los adultos mayores pasan totalmente desapercibidas, como las neumonías. Ustedes recordarán que el adulto mayor no hace fiebre, solamente hace trastorno del sensorio con confusión. Entonces hay que estar atentos, ¿sí? Un 26% es por transgresión alimentaria. Un diabético tipo 1, bueno, vamos a poner como ejemplo al diabético tipo 1, bueno, pues que comió demasiado, ¿sí? Y no supo dar la cantidad necesaria de insulina. Y continúa 99 o 9% debut, 11% omisión de insulina y sin causa, 6% aproximadamente, síndrome coronario agudo un 2%, bueno, y crisis tirotóxica un 2%. Entonces, eso es un dato importante. Infecciones, transgresión alimentaria y omisión de insulina con debut. Eso quizá es lo más importante y que debemos tener presentes como los principales causantes de la cetoacidosis diabética. Este cuadro lo que busca es entender de lo que hemos estado hablando. Yo para hacer cetoacidosis diabética requiero que no haya insulina en cantidad suficiente para que la glucosa genere oxaloacetato a CTC. CTC es ciclo de los ácidos tricarboxílicos. No tengo insulina,
tengo hormonas contrarreguladoras elevadas, como las que mencioné, y todo eso me lleva a una hiperglicemia. Ustedes saben que si no tengo insulina, pues lamentablemente esta insulina se queda en la sangre. Y es como dije al comienzo, ¿no? Acá el cuerpo entiende que no tiene azúcar, está nadando en azúcar, pero no tiene, pero no la puede usar. Entonces, los mecanismos, como van a ver, son similares. Entonces, ¿qué hacemos? Glucólisis acelerada. La glucosa que entra, glucosa que es oxidada. ¿Quién lo hace? Principalmente el hígado, pero también lo hacen otros tejidos. Neogénesis. Y nos hemos olvidado, ahí no aparece, posiblemente porque es de un tema agudo, pero glucogenólisis también. Y nunca se olviden que el único órgano que puede producir glucogenólisis indispensable para corregir cualquier alteración de la glucosa es el hígado. El riñón no puede liberar porque le falta una enzima. ¿Ya? Ahí está. Entonces tenemos un aumento de precursores neogénicos, aumento de enzimas de la glucogenólisis, hay hiperglicemia, glucosuria, agua, hay deshidratación con pérdida de electrolitos. No es importante, solamente no se pierdan algunas cosas que no se entiendan arriba. Lo importante es de que tenemos glucosa alta con glucosuria y pérdida también de electrólitos. Entonces, como hemos venido conversando, déficit de insulina, hormonas contrarreguladoras, y no solamente se altera la glucosa, eso es importante, el diabético no solamente es un problema de azúcar, es un problema de proteínas y lípidos también. Entonces, si ustedes están bien por el lado de los hidratos de carbono o carbohidratos, tenemos que al no poder ser absorbida o tomada por la célula la glucosa, tenemos una hipoglicemia celular que lleva a la necesidad de iniciar gluconeogénesis. Por parte de los lípidos, hacemos lipólisis, ¿para qué? Para tener cuerpos cetónicos finalmente, ¿sí? Para poder tener combustible. ¿Para dónde? Cerebro y corazón. Y las proteínas se degradan, básicamente llegamos hasta glutamina y alanina, para que sean fuente en el CTC para la producción de glucosa. Y tenemos, de cuerpos cetónicos. Entonces, es todo un mecanismo que lo que hace es poner en alerta y en funcionamiento todos los sistemas compensatorios. En los carbohidratos, bueno, ya lo hemos mencionado, y esto es interesante, ¿no? Todos nosotros sabemos cómo diagnosticar o cuáles son los síntomas de una diabetes, ¿no? Polifagia, el paciente come mucho, polidipsia, mucha sed, poliuria, orina mucho, y P, la cuarta P es de pérdida de peso. Como está abajo, polifagia, todo eso es consecuencia de la hiperglicemia. Pero el paciente no va a llegar así, pues, a una cetoacidosis, pues no va a llegar así. O sea, esas son situaciones previas a la instalación de la cetoacidosis. ¿Sí? Acá todavía no hay ninguna cetoacidosis. ¿Sí? Es más o menos cómo se va dando en el tiempo. Bueno, y acá se complica un poco porque si tengo una filtración glomerular afectada porque no tengo energía para los sistemas de transporte activo para poder evitar la pérdida por bomba de varios electrólitos, obviamente voy a poder generar daño en el riñón que es irreversible. La diuresis osmótica obviamente lleva a hemoconcentración, por eso es que vamos a ver en el diagnóstico diferencial, en una tabla que voy a presentar, que hay muchas cosas que aparentemente están elevadas. Tenemos hipocalemia, hipernatremias, obviamente tenemos pérdida de potasio, también tenemos, dependiendo si hay vómitos o no,
vamos a tener también pérdida y diarreas, porque pueden haber también pérdida de bicarbonato. Finalmente, llegamos a lo que es una acidosis metabólica con alteraciones de la conciencia. ¿Cuáles son los principales síntomas en tanto se va instalando los que aparecen en la primera parte? Y el resto, desde anorexia, debilidad, visión borrosa, contractura, somnolencia, son solo un 30%. Dato importante. Doctor, el paciente está con la glucosa alta, pero no tiene hambre. Se supone que debe tener una de las P's que tenga apetito. Bueno, es que al inicio hay apetito, pero después el paciente deja de tener apetito porque es sensada la glucosa en el hipotálamo y no hay hambre, no hay apetito. Y por otro lado, al comienzo hay aumento de peso y después empieza a disminuir el peso porque hay pérdida de masa magra, hay pérdida de músculo, así como de tejido graso. ¿Qué signos podemos encontrar? Bueno, taquicardia, hipotensión, deshidratación, respiración de Kussmaul, sobre todo cuando es una cetoacidosis diabética grave o severa, depresión respiratoria, aliento cetónico, tendencia a hipotermia, fiebre, ilioparalítico, distensión gástrica, hiporreflexia. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes en el paciente? Típicamente, aliento a frutas, hepatomegalia, taquimia, náuseas, vómitos o dolor abdominal. Pero así no llegan, pues, ¿no? Llegan inconscientes generalmente, ¿no? Pero esta es una forma como podríamos estar orientando lo que estamos pensando. Y este cuadro es fundamental. Tienen que conocerlo, o sea, tienen que recordarlo siempre o tenerlo anotado en algún sitio. Bueno, ahí en el material eso está ahí. Vean ustedes, cetoacidosis leve, moderada, grave. ¿Cómo está el pH? El pH, bueno, todos conocemos el valor del pH, 735, 742, depende qué bibliografía se utilice. Y eso, cuando nosotros vemos que el pH se encuentra por debajo, ¿no? O sea, de 725, ¿no?, a 730, estamos en presencia de una cetoacidosis leve. Si está entre 7 y 724 es moderada, y si es por debajo de 7, estamos hablando de que estamos en una cetoacidosis grave. Ahora, ¿de dónde sale? ¿Por qué hay acidosis? Bueno, bien es cierto, puede haber habido pérdida de bicarbonato, pero lo que vamos a observar es de que no va a haber la presencia de los cuerpos cetónicos, son los responsables principalmente de de esta acidemia. La glucosa no debe ser mayor a 250, ¿sí? Eso es lo característico que dice la teoría. Sin embargo, ustedes van a encontrar o pueden encontrar cetoacidosis diabética con valores quizá un poco más altos. Van a encontrar un anion gap, por ejemplo, siempre mayor a 12, ¿sí? Menor a 12, perdón. En el caso de la grave, igualito en la moderada y en la leve, 10. La osmolaridad es variable en el caso de la cetoacidosis. Los cuerpos cetónicos en orina siempre están presentes. El bicarbonato, ustedes están viendo que va disminuyendo conforme vamos haciendo más grave la cetoacidosis. Y el estado mental leve está despierto, está alerta, pero conforme se va profundizando, se va comprometiendo el estado del estado mental hasta llegar al coma y estupor. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber o recordar, no olvidarnos? Primero, no se olviden, el pH. El pH es fundamental. Para poder hacer el diagnóstico diferencial con el estado hiperosmolar, no cetóxico, que está arriba como EHH, ahí están las principales diferencias. El primero de ellos es el pH. El estado hiperosmolar siempre va a tener el pH por encima de 7.3. ¿Sí? En cambio, la cetoacidosis no, se va a ir siempre por debajo de 7.3. ¿Sí? Entonces, eso es un dato importante. Toma un pH y el pH está por debajo de 7.3, debe tratarse de una cetoacidosis diabética o un primer criterio. Glucosa.
está mayor de 250, perdón, mayor de 600 en el estado hiperosmolar. Y normalmente en la cetoacidosis diabética no lo encontramos más alto que 250, pero no más allá de 600. La osmolaridad, y en este caso está como osmolaridad plasmática, mayor a 320 en el estado hiperosmolar. ¿Sí? Y eso es sumamente importante porque hace la gran diferencia. En cambio, por efectos de la deshidratación, aparece en cetoacidosis diabética que la osmolaridad puede estar variable. Cuerpos cetónicos en orina, siempre positivo, pero vean ustedes, en el caso del estado hiperosmolar, no necesariamente van a haber cuerpos cetónicos, no hay ausencia necesariamente. Puede haber cuerpos cetónicos positivos en orina en el estado hiperosmolar. ¿Por qué? Porque posiblemente el déficit relativo de insulina en el estado hiperosmolar no es lo suficientemente bajo como para poder estimular la producción de cuerpos cetónicos. Bueno, y el bicarbonato siempre mayor a 18 en el caso del estado hiperosmolar. Y siempre está comprometido generalmente el estado de conciencia. ¿Entienden el concepto de anion gap? ¿Se entiende el concepto de anion gap? ¿Conocen, manejan el concepto de anion gap? Si no, para explicarlo rápido, quisiera saber porque puede demorar un poquito, pero si les va a ser de utilidad, se les puede explicar. ¿Sí? ¿Lo manejan? ¿Lo recuerdan bien? Bueno, sí, lo deben manejar bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente con cetoacidosis diabética? ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Qué medidas generales? Vía aérea permeable, debemos tener un oxígeno mayor al 90%, evaluar pulso y ritmo cardíaco, que tiene que estar monitoreado. Esto es importante. Doctor, ¿vía venosa periférica o catéter central? ¿Cuál ponemos? Definitivamente debería tener un catéter venoso central, pero van a ver que no los manejan normalmente así. El problema es cuando tienen que reponer algún electrolito como el potasio, que ustedes ven que lo hacen por vía periférica. Ustedes ven que lo hacen por vía periférica. ¿Sí? No debería ser así, pero lo hacen. Pero esa es la indicación. Debería haber un control de presión venosa central y sonda, porque uno de los criterios para, como lo vamos a ver más adelante, para la insulinoterapia es que tengamos, para la reposición de potasio, yo debo tener ya resuelto el problema de la diuresis. O sea, no debe haber pérdida grande, debe haber de 0,5 a 1 mililitro por kilo de peso. Ese es lo que debo yo evaluar. Si eso está normal en la diuresis del paciente, puedo iniciar reposición de potasio. Antes no. Siguiente, yo mismo. Bueno, sonda nasogástrica, por lo indicado. Bueno, es un paciente sumamente deshidratado, debe tener entre 7 y 8 litros de agua que ha perdido. Sumamente deshidratado, eso es lo que más o menos se calcula y lo que la bibliografía nos da a conocer. Lo primero, si el paciente no tiene choque, no está chocado, suero glucosado, cloruro de sodio al 9 por 1000, 1 a 2 litros por hora en las primeras 2 horas. Y si no hay un shock y el paciente no tiene alguna enfermedad que lo impida, en ambos casos, igualito, pero hasta 1000 mililitros por hora en las primeras horas. Ahora, ¿por qué? A ver, ¿por qué no podemos pasar mucho o qué es lo que debemos que preocuparnos acá? Nos preocupamos acá porque puede aparecer una acidosis hiperclorémica, ¿sí? Por aporte de cloruros. ¿Ya? Entonces, es por esa razón que vamos a ver que más adelante vamos a cambiar el cloruro de sodio al 9 por 1000 y lo vamos a usar al medio normal. ¿Y cuándo lo pasamos al medio normal? Lo pasamos al medio normal cuando el examen de electrolitos que hayamos pedido y que ahora nos está llegando, vemos de que el potasio se encuentra normal o bajo.
bueno, calculamos el déficit, la reposición. La mitad se repone en las primeras 12 horas. El resto se repone en las subsiguientes 16 horas. ¿Cuánto es lo que había dicho que se pierde en promedio de agua? Hasta 100 mililitros por kilo de peso de agua en varones. ¿Sí? Es bastante. ¿Sí? Si una persona pesa 80 kilos, estamos hablando de una pérdida tremenda de casi 8 litros de agua. Entonces, esa es lo primero que hay que tener en mente. Quizás no se acuerden, mire, supongamos, no saben la formulita para calcular el agua a reponer. No se acuerdan, pues. Su teléfono se acabó la batería y no tienen cómo calcularlo, no importa. Ustedes saben de que ese señor está recontra deshidratado. Así es que, si ustedes le ponen cloruro de sodio al 9 por 1000, un litro en la primera hora y otro litro en la segunda hora, no va a haber ningún problema, salvo que el paciente tenga un shock cardiogénico o esté un problema. Eso es un tema que está siendo manejado por shock trauma. ¿Sí? Muchas veces, y es lo que sucede, la hipercalcemia, la hipercalemia se suele corregir con el volumen. O sea, no se olviden que estamos hemoconcentrados. Entonces podemos tener un valor alto de potasio. Y eso no significa que tengo que dar tratamiento para bajar el potasio. Solamente con la hidratación es suficiente para ir corrigiendo el potasio. Como dije, la hipocalemia solamente la vamos a corregir cuando tengamos la diuresis normalizada. Porque eso quiere decir que el potasio que yo tengo medido en ese momento es real. Y si está disminuido, empiezo con retos de potasio, como se va a ver. Y el bicarbonato se debe reponer solamente cuando, primero, tengo un pH de 7.2 o tengo que el paciente no responde o no mejora con los niveles de bicarbonato a pesar de haber tomado todas las medidas. Hay que tener mucho cuidado con la reposición de bicarbonato. Normalmente en el seguimiento, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos en el laboratorio, glucosa, urea, creatinina, pedimos todos los exámenes normales. La presencia de cetonuria no significa que tengo que utilizar insulina. Eso lo vamos a ver ahorita en la insulinoterapia. Hasta este momento ustedes no han puesto nada de insulina, solamente lo han hidratado al paciente, nada más. No han puesto insulina, ¿ya? Solamente han dado líquido. ¿Sí? Ahora, ya, doctor, está pasando el litro, déjalo que pase. Estoy pasando el litro y medio, que pase en una hora. Yo ya tengo un valor de glucosa basal y debo de pedir una glucosa que debe estar lista cuando hayamos terminado de hacer la fluidoterapia inicial de 2 horas. Y ahí yo tengo que ver cómo está la glucosa, cómo está. Obviamente hay que tomar un AGA para poder determinar cómo están los electrolitos, así como también en qué situación ácido-base nos encontramos. Entonces, no nos olvidemos que una vez que yo vea 1 o 2 horas después con el examen de que la glucosa es persistentemente elevada o esta no baja, yo debo utilizar y voy a utilizar insulina. En ese caso, de acuerdo a cómo lo vamos a ver ahora. ¿Cetonuria persistente no justifica uso de insulina? Definitivamente. La cetonuria puede permanecer, en exámenes de orina lo van a ver, y eso no significa que se requiera insulina. ¿Sí? El mejor parámetro para el seguimiento de la acidosis es la brecha aniónica. Por eso les preguntaba si entendían bien lo que es brecha aniónica. Pero ese es el parámetro más importante para determinar. Hay básicamente 2 tipos de acidosis metabólica, con anion gap elevado y con anion gap normal. Esto es un anion gap elevado, ¿no? A ver. ¿Cuáles son los parámetros de resolución? Eso debería estar al final, pero lo podemos ver ahora. Bicarbonato mayor a 18, un pH venoso
mayor a 7.3 y una brecha anónica mayor a 14. Bueno, 12, perdón. Ahí no es 14, ahí es 12. 12. Estas son algunas de las complicaciones más frecuentes de la cetoacidosis diabética. El edema cerebral muchas veces sucede por un empleo inadecuado del cloruro de sodio al 9 por mil en lugar de utilizar al medio normal, y por reposición inadecuada de bicarbonato también. Estas son algunas más. Arritmias. Esto es también muy importante. Muy importante. Insuficiencia respiratoria. Bueno, volviendo a lo mismo, otra vez, déficit de 4 a 5 litros, se inicia con soluciones salinas, hay que cuidar la hemodilución, y después de cada litro de solución tomar gases arteriales y no exceder de volumen, no hay que encharcar al paciente. Este cuadro, bueno, no lo ven, no se lee para ustedes, pero está indicando, pero lo van a ver en el material, está indicando la cantidad de insulina que tenemos que utilizar y cómo utilizarlo. Tanto en el estado hiperosmolar como en el estado en la cetoacidosis diabética utilizaremos insulina. La única diferencia es la dosis que vamos a dar. En el caso de la cetoacidosis diabética, nosotros vamos a utilizar un bolo de 0.1 unidades por kilo de peso. Es decir, que si yo peso, si tengo un paciente de 100 kilos, ¿cuánto le daré? Le daré 10 unidades, ¿no es cierto? Esas 10 unidades tengo que utilizar una insulina que se puede usar por la vía venosa. O sea, no estamos hablando de insulina subcutánea, estamos hablando de insulina en bolo endovenoso. Y tenemos que utilizar insulina regular o cristalina, que es la que se usa, ¿sí? Se coloca y empezamos a monitorear. Ahora, se supone que ese bolo debe hacer bajar la insulina en los próximos 30-40 minutos al menos un 10%. Si yo no consigo bajar ese 10% de glucosa, ese por ciento, debo iniciar con un bolo, de acuerdo a la bibliografía, del doble del bolo inicial, ¿sí? Como fuera, el paciente, ya sea en estado hiperosmolar o cetoacidosis diabético, después del bolo, yo tomo la glucosa. Si la glucosa ha bajado lo necesario, digo, qué bien, voy a iniciar mi insulinoterapia. Si el bolo no la ha hecho bajar, le pongo otro bolo e inicio la insulinoterapia endovenosa. E iniciamos a 0.1 unidad por kilo de peso hora. Doctor, ¿y cómo se hace eso? Bueno, eso lo hace la enfermera, ¿ya? Normalmente lo que se hace, dependiendo de la enfermera, a veces utiliza 100 unidades en 100 cc de suero fisiológico, o a veces lo hacen 1000, y tiene que ser con bomba de infusión. Esto es bomba de infusión, no estamos hablando de goteo, ¿ya? O sea, no es un equipo de venoclisis, tiene que estar conectado a una bomba de infusión. Pero si se trata de un estado hiperosmolar, en lugar de 0.1 unidad por kilo de peso hora, yo voy a obtener 0.14, un poquito más, un 50% más de dosis como insulinoterapia. Cuando en la cetoacidosis diabética, cuando la glucosa llega a 200 miligramos por decilitro, solamente cuando llega a 200 miligramos por decilitro, yo dejo de utilizar solución salina y empiezo a utilizar con la insulina dextrosa al 5%, para evitar hipoglicemia, ¿sí? Y así se va a quedar hasta que se resuelva la cetoacidosis diabética con los criterios que habíamos visto hace un momento. Y en el estado hiperosmolar es bastante similar, y utilizamos y pasamos a dextrosa al 5 cuando tengo una glucosa en 300, ¿sí? O sea, cuando la glucosa está en 200 en la cetoacidosis, me paso a dextrosa con insulina, y cuando está en 300 en el estado hiperosmolar, paso a dextrosa al 5%.
Esto es fluidos, como habíamos hablado. El paciente está deshidratado y tiene hipovolemia. Hemos corregido, ¿no es cierto? Hemos tomado un AGA, tenemos electrolitos y nos vamos a fijar en nuestro sodio. Obviamente tengo que corregir el sodio, ¿sí? No se olviden que por cada elevación de 100 miligramos por decilitro de glucosa, yo tengo una disminución del sodio de 1.6 miliequivalentes litro, ¿sí? Ustedes pueden accesar a cualquier fórmula en la computadora o en su smartphone para corregir el sodio. Pero no se olviden que si yo tengo 140 de sodio y 200 miligramos por decilitro de glucosa, el valor que me va a salir de sodio corregido es 141.6. ¿Sí? Y usted me va a decir, pero doctor, no es de que por cada 100 bajaba, ¿por qué me sale 141.6? Tendría que ser 138.4. O sea, hay que entenderse bien cómo se utiliza el cálculo, lo que significa sodio corregido. El valor que yo tengo medido en mi ionograma o análisis de gases arteriales, ese valor no es el real, es en el ejemplo 141.6. Por eso es que tengo 1.6 menos de lo que tengo, ¿sí? Entonces no se confundan, ¿ya? Porque a veces se interpreta al revés. Entonces, si el sodio es normal o alto, utilizo al medio normal. O sea, al comienzo, si ustedes tienen la suerte de tener a alguien la toma del agua inmediatamente con los electrolitos, entre ellos el sodio, potasio, el calcio, etcétera, etcétera, si toman y lo tienen a los 15 minutos, ustedes pueden cambiar en ese momento del 9 al 1 normal, lo pueden pasar a medio normal y no hay ningún problema. Si tienen la suerte. Porque normalmente, si yo no tengo acceso al sodio, al valor del sodio plasmático, voy a tener, lamentablemente voy a hacer posiblemente una acidosis hiperclorémica y voy a tener más problemas. Lo importante es que pasamos al cloruro de sodio al medio normal cuando mi sodio corregido es normal o alto. Pero si es bajo, continúo con mi solución salina normal. ¿Sí? Bueno, lo que dice abajo es lo que mencioné al cambio de dextrosa. Bueno, y este es el potasio sérico, que siempre recordar que el potasio se repone solamente por catéter venoso central, ¿sí? No por vía periférica, aunque lo van a ver. Aparece arriba a la izquierda, debajo de potasio sérico, van a ver ustedes que hay un concepto relacionado a diuresis, por lo que les dije al comienzo. Si tengo diuresis normal, horaria, calculada, por eso tiene sonda vesical, yo puedo saber si el potasio que voy a obtener es real o no. No olvidar que yo voy a tener al comienzo el potasio alto por hemoconcentración, por la deshidratación, pero cuando empiece a utilizar insulina el potasio se va a meter dentro de la célula y voy a tener una hipocalemia, ¿sí? Pero eso no debe preocuparme, porque si yo mido y tengo menos de 3.3, recordad que el potasio normal es de 3.5 a 5.5, si se me baja demasiado el potasio, suspendo insulina y administro 20-30 miliequivalentes de potasio hasta que suba a 3.3. Si tengo muy elevado, después de que todo está normal, o sea, la diuresis se regularizó, no administrar potasio y chequeo, vigilo, ¿sí? Si el potasio está normal, igualito le doy potasio. ¿Por qué? Porque se me va a meter adentro de la célula, porque está con insulinoterapia, no se olvide. O sea, no repongo potasio. Yo veo, diuresis normal, perfecto, mido mi potasio, me sale alto el potasio, me sale alto, no repongo, definitivamente no. Pero si está normal o bajo, vamos a reponer potasio, ¿sí? Bueno, y el bicarbonato, que inclusive en algunas bibliografías siempre ha sido un poco controversial, tiene sus indicaciones como las que mencioné. Bueno, y esto es la reposición de potasio, que es bastante similar, son los retos, esto lo maneja bastante enfermería y los médicos en emergencias, son los retos en función del potasio sérico,
¿no? Dependiendo cómo se encuentre. Y ustedes ven la infusión. Recuerden que siempre es por bomba de infusión, ¿sí? Y recuerden que esta reposición es catéter venoso central. Porque cuando el potasio entra en contacto con los tejidos por alguna extravasación, es sumamente doloroso y dañino, ¿sí? Ahora, no se olviden que un bolo de potasio puede producir la muerte de una persona. O sea, tenemos que tener un control bastante estricto de todo lo mencionado. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes con respecto a la cetoacidosis diabética. Nunca olvidar que se trata de un evento con deshidratación y acidosis metabólica, que tengo que corregir la deshidratación, como lo acabamos de hablar. No me meto con el estado ácido base hasta que el paciente esté hidratado y tenga diuresis normal. Le inicio insulinoterapia, inicialmente con cloruro de sodio al 9 por 1000 y paso a medio normal si es que mi sodio se encuentra elevado. Voy a tener que pasar definitivamente a un medio normal. No olvidar también que la reposición de potasio tiene que ser con catéter venoso central y con un continuo monitoreo. ¿Sí? Estamos hablando de un paciente en unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intermedios. Muy bien. Hipocalcemia. Bueno, ¿qué debemos saber de la hipocalcemia? Porque todo el mundo sabe que casi el 99% se encuentra de calcio en nuestro cuerpo, solamente 1% restante se encuentra en los tejidos y fluidos corporales, ¿sí? Estas son las concentraciones normales que tenemos. No se olviden, el calcio, para poder entender la hipocalcemia, tienen que recordar qué funciones cumple el calcio. El calcio no solamente es osteoporosis, que ni siquiera está bien indicado en algunos casos. Funciones del calcio: extracelular, coagulación sanguínea, excitabilidad de la membrana neuromuscular, ¿sí? Eso es importante. Y lo que es intracelular es importante, pero está relacionado con otro tipo de funciones. Entonces, mientras recordemos que hay una actividad o una función de activación neuromuscular, vamos a entender esto. La calcemia normal es entre 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Eso es lo normal. Ustedes piden, señorita, calcio sérico, ya, ese es el resultado normal. Pero el calcio se encuentra regulado por la paratormona, principalmente paratormona y vitamina D. Por ahí hay un gráfico. Pero el calcio que regula la paratormona no es este calcio, es el calcio libre o el calcio iónico. Es por eso que yo puedo tener hipocalcemias o signos y síntomas de hipocalcemia con una calcemia normal, o sea, la sérica, ¿sí? Eso es importante. Entonces, siempre se debe evaluar el calcio libre o el calcio iónico. Por eso les he puesto ahí que aproximadamente el 50% de ese 8,5 a 10,5, casi el 50% es el calcio iónico o calcio libre, que es el que nos interesa cómo se encuentra para poder actuar. Ahora, claro, si bien calcio sérico y está bajo y hay síntomas, es una hipocalcemia, ni hablar, ¿sí? Pero si pides un calcio sérico y está todo bien, no es una hipocalcemia. Bueno, eso es lo que estaba diciendo. El calcio que está en forma libre o iónico es la forma activa y es la que está en control por la paratormona. Hay varios factores que también actúan sobre, no hormonales, sobre la concentración del calcio iónico, del calcio libre, que son la concentración de albúmina y el pH. Recordar que cuando tenemos alcalosis, el calcio iónico baja, y cuando tenemos una hipoalbuminemia también vamos a ver de que el calcio iónico baja. Esa es la fórmula para corregir el calcio, que es importante que se la conozcan. Por ejemplo, ahí está una albúmina de 2, un calcio iónico, perdón, ese es un calcio sérico de 7,4. Hacen la fórmula
y nos da 9.4. Ese es el calcio sérico corregido. No hay ningún problema con eso. ¿Sí? Bueno, esto es lo que mencioné. El metabolismo fosfocálcico está básicamente regulado por la paratohormona y la vitamina D. La calcitonina y la paratohormona R tienen importancia solamente en el feto, no en el adulto. Entonces, vitamina D y paratohormona. No se olviden que la paratohormona actúa en el riñón estimulando la 1-alfa hidroxilasa para la 1-hidroxilación de la vitamina D, que es la forma activa. Por otro lado, a nivel del hueso, estimula la paratohormona la diferenciación a osteoclastos y produce resorción ósea con liberación de calcio y fósforo. Y a nivel de los intestinos, lo hace a través de la vitamina D, aumentando la absorción intestinal de calcio y fósforo. Pero no se olviden que a nivel renal, lo que produce la paratohormona es reabsorción de calcio, pero eliminación de potasio, de fósforo. Produce fosfaturia. ¿Sí? Entonces, nunca olvidar eso. Eso es un dato importante. Bueno, ¿qué signos? Hay básicamente dos signos que están relacionados con una hiperexcitabilidad, como son los signos de Trousseau y Bostek. El primero de ellos es muy útil, sobre todo en los pacientes que tienen hipoparatiroidismo postquirúrgico y en el que están con tratamiento de calcio y vitamina D, y uno le pone el manguito, insufla 20 o 30 milímetros de mercurio por encima de la sistólica, espera un minuto y automáticamente la mano va a empezar a hacer la figura de un espasmo carpal. ¿Sí? Es como lo están viendo, ¿no? Eso me quiere decir de que tengo una hipocalcemia latente. Yo le saco el manguito y vuelvo a la normalidad, ¿eh? Está tranquilo. Eso me indica de que él tiene una hipocalcemia latente que en cualquier momento termina siendo una hipocalcemia aguda. Bueno, y acá de Bostek es la percusión de la salida del nervio facial a nivel de la mandíbula cuando entra el macetero, y nosotros vamos a observar una hiperexcitabilidad, contracción de la comisura, de la nariz, y si fuera más avanzado, del párpado. Indudables signos de hipocalcemia. Ya habíamos dicho, menor de 8.5, y recordar, los bajos niveles de calcio impiden que la troponina inhiba al complejo actina-miosina, por lo que hay un mayor incremento del nivel de contracción muscular. En algunos casos, tetania. Bueno, esos son los signos y síntomas: aumento de la excitabilidad, como acabo de mencionar. Antes de eso, hay parestesias, a veces en las manos y en los pies, hiperibucales, el espasmo carpopedal, o sea, los pies también. ¿Ustedes han visto alguna vez una hipocalcemia en emergencia? Es una persona que llega como si hubiera sido un SB, solo que está despierta, ¿no? Los brazos en esta posición, un espasmo carpopedal, como si estuviera bailando ballet, así está el pie, el arco del pie. Lo otro, importante, QT prolongado, taquicardia ventricular, eso se presenta. Eso puede haber. ¿Una hipocalcemia mata? Por supuesto, una hipocalcemia puede matar. Pero el espasmo es muy doloroso, o sea, no es que está bonito el espasmo, es muy doloroso, al paciente le duele. Bueno, esto era solamente para presentar las características, solamente interesa la primera fila. Hipocalcemia, la causa más frecuente, hipoparatiroidismo. Generalmente postquirúrgico, la causa más frecuente. Hay otras causas que las van a tener en su material, pero la más frecuente, hipoparatiroidismo. Bueno, sí, esos son los dos criterios de ingreso para emergencia: hipocalcemia aguda sintomática, que es el paciente que llega ya con el espasmo, y la hipocalcemia crónica con tetania, el paciente que ya tiene tratamiento y que hace desarreglos o lo que fuera, y que hace la tetania o
faltó colocar ahí el que tiene una hipocalcemia latente, como la que dije de que le colocan el manguito y presenta el espasmo carpal. ¿Qué hago? Ya, esto está basado en, obviamente, protocolos internacionales, pero está acondicionado a un RP, que es el que normalmente utilizo cuando tengo una hipocalcemia. Primero, por ahí les he puesto la formulita para que se acuerden. Gluconato de calcio al 10%, ampolla de 10 centímetros cúbicos, o sea, colocas 3 ampollas de ese gluconato en dextrosal 5 en 100 cc y lo pasas en 15 minutos. ¿Cuánto de calcio iónico estoy dando en este caso? Cada ampolla de gluconato de calcio tiene 96 mil equivalentes de calcio, o sea que le estamos dando más o menos los 300, que es la literatura internacional recomienda que se deben infundir en 15 minutos. Obviamente, si yo no continúo con el siguiente paso, va a volver a presentar tetania. Coloco gluconato de calcio, lo mismo, pero ahora son 11 ampollas en infusión a 50 centímetros por hora. ¿Sí? Eso es lo que tengo que colocar. Ahora, ¿de dónde sale eso? Bueno, la solución que acabo de construir de 11 ampollas con dextrosal 5 en agua destilada, 1000 cc, me está dando una solución con 1.023 miligramos de calcio iónico por centímetro cúbico. No, estoy poniendo casi 1000 que hay casi 1000 miligramos de calcio con 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, casi 1 mililitro es 1 centímetro, es 1 miligramo de calcio, ¿no? Es un poquito más, y la dosis es de 0,5 a 1, 5 miligramos. Si le paso 1 miligramo por kilo por hora es suficiente. De ahí que si la persona pesa 50 kilos, voy a poner 50 cc por hora, ¿sí? Y eso lo voy a mantener en función, o lo voy a ir ajustando en función de la respuesta del calcio sérico. Solicito calcio sérico cada hora por 3 horas consecutivas, ajusto la infusión para mantener el calcio sérico entre 8 y 9. ¿Sí? No más, no menos. Solicito luego calcio sérico cada 4 horas y voy disminuyendo la infusión en forma progresiva. Luego, concomitantemente, si el paciente está bien, o sea, está despierto, lúcido, vía oral, calcio de 1.5 a 3 gramos diario de calcio elemental. No se olviden, citrato de calcio tiene 21% de calcio elemental y carbonato de calcio tiene 40% de calcio elemental. Si bien es cierto el carbonato de calcio tiene más calcio elemental, el problema es que produce estreñimiento, pero es muy barato. El otro es más caro y tiene menor porcentaje de calcio elemental. Entonces, estamos hablando de requerimiento de calcio elemental. O sea que si yo le quiero dar a un paciente 3 gramos, entre 1,5 y 3 gramos de calcio elemental, yo tengo que por una tableta de carbonato de calcio de 1000 miligramos, yo tengo solamente 400 miligramos de calcio elemental. Si yo le doy 2 tabletas, tengo 800 miligramos. Le doy 2 tabletas cada 8 horas y estoy llegando a 2.400 miligramos de calcio elemental diario. Pero eso no se queda solo, sino que también le tengo que dar vitamina D 1,25 dihidroxicolecalciferol. Eso es lo que tengo que darle, que es el famoso calcitriol. Y le doy solamente 0,25 microgramos diarios. Bueno, eso solamente como dato, porque eso tiene que ser monitoreado con calcio urinario y una serie de cosas. Pero la idea es de que ustedes, frente a una tetania o un paciente que llega con espasmo, saben que tienen que ser agresivos y tienen que poner en la infusión y el bolo como lo he colocado, como se los he dicho. No se preocupen, no se va a morir el paciente, a menos que tenga problemas cardíacos y la eventual prolongación del QT pueda traernos demasiadas complicaciones, ¿sí? El manejo tiene que ser siempre integral, porque tiene que haber alguien que pueda manejar si hubiera una alteración cardíaca que sale de nuestro control. Muy bien, lo que he querido presentar hoy día, espero que sea de vuestra ayuda. Hay algunas cosas que no son a veces tan fáciles de entender, porque nos dedicamos también a otras cosas, pero el mensaje he tratado de que sea claro,
No importa tantas cosas que pueden hablarse, hay que saber qué actuar y qué hacer y qué cosas no se hacen frente a estas situaciones. Muchas gracias.